Buenas noches, ¿cómo están? Esto es Tiempos Violentos en las pantallas de Vía X. ¿Cuánta agua ha pasado bajo el puente de fundaciones y convenios, no? Ya son varias regiones y colores políticos hasta donde han llegado las esquirlas de un problema que hace tambalear al conglomerado de gobierno. Hoy haremos balance con Timeline, el medio digital antofagastino que destapó antes que nadie lo que ha sido el escándalo político del año. Mientras esto sigue su curso, el ministro de Educación, por su parte, se encuentra en la antesala de una acusación constitucional. Este miércoles sabremos si la oposición tiene los votos suficientes para concretar el proceso. Hay voces que señalan que el ministro incluso evalúa renunciar en caso de avanzar el libelo. Hay muchísimo para conversar con nuestros invitados de hoy. El diputado Raúl Soto del PPD, el exministro Cristian Monkeberg de Renovación Nacional y el presidente del Partido Comunes, Marco Velarde, nos acompañan junto a Mauricio Daza. Bienvenidos a Tiempos Violentos. La verdad es que nosotros desde el primer día les traspasamos, cuando se hizo la primera reunión de crisis de este tema, se traspasó al Consejo de Defensa del Estado la intención del gobierno de que se estudiaran querellas. Ya. O sea, se le pidió en primer lugar a esta instancia, digamos, que se vea la oportunidad de presentar querellas y de indagar en el ámbito penal, digamos, la búsqueda de responsabilidad. Eso está ahí, más allá de las acciones que se puedan desarrollar directamente desde otros organismos. Entonces, esa inquietud está puesta arriba de la mesa desde el primer minuto. Ahí tenemos las declaraciones de la ministra del Interior, Carolina Toá, emitidas el día de ayer domingo en el programa Mesa Central de Canal 13, a quienes les agradecemos, por supuesto, las imágenes. Vamos a preguntarle a nuestros invitados la opinión respecto a aquellas declaraciones. Pero antes saludamos a don Mauricio Daza, que como siempre está junto a nosotros en Tiempos Violentos. Mauricio. Absolutamente, empezando una nueva semana. Hemos vuelto a la actualidad acá en Tiempos Violentos y vamos a analizar cómo ha girado este asunto de las fundaciones. Los aportes, ¿es todo aporte a una fundación, aunque sea multimillonario, esencialmente sospechoso e irregular? Las declaraciones de la ministra Toá, oiga, el Consejo de Defensa del Estado es un órgano autónomo, así que tiene que evaluar esto más allá de la opinión del gobierno. Bueno, de eso y mucho más vamos a hablar esta noche acá en Tiempos Violentos. Saludamos a nuestros invitados de esta jornada y les otorgamos 10 segundos a cada uno de ellos para expresarse, manifestarse respecto de lo que vimos ahí en las declaraciones de la ministra del Interior. El primero es don Cristian Monkeberg. Buenas noches, Cristian. Adelante. Hola, buenas noches. Gracias por la invitación, como siempre. Buenas declaraciones. Yo creo que lo que hay que buscar acá es que los temas se esclarezcan. Eso por un lado. Eché de menos, que a lo mejor lo dijo en el programa y no lo vi en su entrevista, el que también resolvamos este tema hacia adelante, hacia futuro. Hacia futuro. El tema estructural, esa relación entre el Estado y las fundaciones o las entidades del mundo civil. Saludamos al presidente del Partido Comunes, Marco Velarde, quien por primera vez nos acompaña en el Tiempo Violento. Bienvenido, Marco, gusto tenerte con nosotros. 10 segundos para ti desde ahora ya. Muchas gracias por invitarme. Las palabras de la ministra Toá dan cuenta de que el gobierno se ha estado haciendo cargo de esto. No solamente hay gente fuera del gobierno hoy día por este caso, sino que también ha colaborado y se está colaborando también con la justicia. Así que avancemos, por favor. Avancemos. Es algo que muchas voces han ido instalando en los últimos días, el avanzar respecto de esta crisis que tiene muy torpedeado, si usted quisiera, al gobierno en las últimas semanas. Saludamos al diputado del Partido por la Democracia del PPD, Raúl Soto. Diputado, gusto verlo nuevamente. Gracias por acompañarnos. 10 segundos para usted. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Tolerancia cero a la corrupción. El caiga quien caiga debe ser en los hechos, no solo en las palabras. Transparencia total, investigación a fondo y sanciones ejemplificadoras. Bien, sanciones ejemplificadoras, transparencia total y cero tolerancia o tolerancia cero a la corrupción. Es lo que instala el diputado Soto. Ahora, el tema es que, por más que se quiera hacer, ok, paremos esta pelota, paremos el mundo, evaluemos el daño y veamos cómo avanzamos, no dejan de emerger nuevos antecedentes. La verdad es que hasta el momento ya son 2 seremias y un subsecretario los que han salido de sus cargos. Hay 9 regiones sobre las cuales hay un manto de duda, ¿cierto? Y 11 fundaciones involucradas. Vamos a poder revisar en cosa de minutos cada uno de estas historias. E incluso hay voces que plantean la posibilidad de que el presidente de la República no viaje a la gira que comienza el día miércoles a Europa. Son varios países europeos que serán visitados por el presidente. Cristian, ¿debe el presidente suspender su gira a Europa a partir de esta crisis que se está viviendo? No creo, de verdad. Yo sé que lo más fácil es decir, no vaya. Ok. Pero esto es una visita de Estado programada con tiempo, que lo que busca también es que nuestro país
que habitualmente se hace, esté bien insertado. ¿Significa eso que el presidente se olvida de esta problemática? Yo me imagino que no, para eso existe un gobierno. Es evidente, y ahí sí quiero agregar, que dadas las dificultades que tiene el gobierno para poder llevar adelante su gestión, él sostiene fuertemente, con su carácter, con su personalidad, la situación como se está viviendo ahora y en las situaciones complejas que hemos tenido antes. Es evidente que ayuda a estar acá, pero yo creo que si hay un viaje programado, donde hay visitas de Estado, donde hay otros presidentes y otros gobiernos que te están esperando, uno podrá acotarlo, acortarlo, etcétera, pero salir y evitarla, no sé, yo no sé si sea lo adecuado. Yo prefiero que quede claro que se va a investigar, que se va a sancionar, que haya una comisión trabajando, que quede por último un ministro vicepresidente, que será seguramente la ministra del Interior, que va a quedar vicepresidente a cargo, encima, con un monitoreo permanente. No sé, yo en eso soy más institucional. La tentación desde la oposición de turno es decir, no, que se quede. Yo soy de la idea de que debería viajar. A lo mejor acotar el viaje, pero debería viajar. Bélgica, España, Francia y Suiza son los países que el presidente va a visitar en el marco de esta gira para participar en la CELAC y así poder impulsar de alguna manera la agenda económica y asegurar la presencia de Chile en el laboratorio CERN. Es la primera gira a Europa y sería absurdo cancelarla o postergarla, aseguró el canciller Alberto Van Claveren. Ahora, ante la magnitud de la crisis, diputado, ¿está en la evaluación la posibilidad de que se suspenda la presencia del presidente en Europa o no? No, yo creo que el gobierno ha sido ya suficientemente claro respecto de este punto. El viaje y la gira del presidente va. Ya. Y porque es una decisión de Estado, ¿no? Que obedece a cómo el presidente también puede generar condiciones de desarrollo económico, de mayor inversión en nuestro país, fortalecer lazos y colaboración con la Unión Europea es fundamental para el momento también que está viviendo nuestro país, donde se requiere crecimiento, generación de empleo, productividad, y se requiere también una sintonía fina desde el punto de vista también cultural, social, incluso político, ¿no? Yo creo que se debe realizar esa gira, es lo correcto. Sin embargo, un presidente y los gobiernos en general siempre deben estar en estado de alerta, ¿no? Un ejemplo, cuando el presidente va a la Antártica, ¿no? Y ocurre el temporal en la zona centro-sur de nuestro país. Aprovecho, por cierto, saludar a la gente de la región de O'Higgins, que lo pasó muy mal durante esos días y que lo siguen pasando mal porque evidentemente ahora viene la reconstrucción. Bueno, el presidente tenía efectivamente una planificación en la zona sur de nuestro país que también está anticipada, preparada con mucha antelación. Sin embargo, tuvo que acortar esa gira. Fue igual. Volver a la zona centro. Pudo haber evitado la ida, y fue pero suspendió y volvió. Y fue una muy buena señal, fíjate, que el presidente estuviera en terreno con la gente, conociendo las problemáticas que se estaban viviendo. Y en este caso y en cualquier otra crisis debe ser igual, ¿no? El presidente debe estar alerta y tomar las decisiones que correspondan en función de los antecedentes que vayan saliendo. Claro, de pronto hay algo de oportunismo al pedir que el presidente se quede en un momento de crisis, aunque también las crisis son constantes, ¿cierto? Cuando una persona gobierna, el día 1 al día 2 ya empiezan las crisis de mayor o menor magnitud, pero incluso el presidente de la CPC, Ricardo Meves, ha señalado que espera que esta sea una gira potente y que exista contacto con empresarios. Dice contacto con empresarios para traer inversiones, para contarle a esos países dónde va a estar el presidente de lo que estamos viviendo hoy día acá. O sea, el empresariado también avala que el presidente vaya a Europa. Es evidente que nos favorece a todo el viaje internacional del presidente, que es una visita de Estado, sobre todo con agenda económica. Entonces, hay una parte de la derecha que con oportunismo pretende parar al gobierno y no querer que trabaje. Entonces, no se puede parar la agenda del gobierno, no hay motivos para que esto se haga. El gobierno está tomando acción en este caso y el gobierno es más que el presidente. El presidente es importante, pero el gobierno es más que el presidente y las decisiones que se están tomando hoy día no dependen solamente de él. Entonces, creo que tiene que viajar, tiene que representarnos a todos los chilenos en el extranjero. Son países importantes a los cuales hay que visitar y que la derecha, esa parte de la derecha que hoy día quiere por cualquier cosa golpearnos, pegarnos y tratar de que no avancemos con nuestra agenda, que esto también les hace daño al conjunto de los chilenos que necesitamos de esas relaciones internacionales, que se hagan negocios con esos países para que podamos tener
o sea, son necesarias esas relaciones internacionales. ¿Qué planteó la presidenta del PPD, Natalia Pergentili, respecto a esta discusión? Lo siguiente. Que la fijación con el ministro Giorgio Jackson es casi patológica a estas alturas. No sé en qué medida él está involucrado en algún caso, en qué medida tiene responsabilidad política, o si es solo una fijación de la oposición a la cual no tiene ningún mérito. De modo que nosotros aquí no estamos haciendo defensas corporativas por defender a los nuestros. Estamos poniendo las cosas en su sitio respecto de donde hay irregularidades se tomen sanciones y donde existan cosas reñidas con la ética. Ya, esto no es una defensa corporativa, plantea la presidenta del Partido por la Democracia. Mauricio Daza, no te he escuchado. Sí, a ver, hay dos temas, ¿no? Uno que se vincula con el viaje de Gabriel Boric a Europa. Yo creo que hay que tener súper claro y ojalá que todas las autoridades políticas que tengan algún cargo de representación en el Estado lo tuvieran claro, ¿no? Una cosa es Gabriel Boric, líder de una coalición de gobierno, ¿no? Y otra cosa es Gabriel Boric, presidente de la República, que es jefe de Estado, ¿no? En nuestro sistema, el presidente de la República es jefe de gobierno y jefe de Estado, a diferencia de otros sistemas semipresidenciales o parlamentarios donde hay un jefe de gobierno, ¿no? Que es un primer ministro, y un jefe de Estado, que es un presidente. Bueno, en este caso, los dos elementos se reúnen en una sola figura, que es el presidente Boric, el presidente de la República. Y como tal, él tiene que ir a representar los intereses permanentes del Estado de Chile ante otros estados que van a estar en un contexto de negociación y el posible cierre de acuerdos económicos que van a beneficiar a la República de Chile, ¿no? Y ese es el rol. Y en eso no se puede perder, yo diría, que nadie que forme parte del Congreso. Sin embargo, hay personas que confunden estos dos roles, ¿no? Y ni siquiera le dan a Gabriel Boric jefe de gobierno, sino Gabriel Boric, líder político de una coalición determinada. Entonces yo creo que acá hay que ser súper responsables para acotar un poco este tema. Lo segundo, la petición de que no vaya no tiene ningún tipo de fundamento concreto ni que sea racional, porque en el fondo no se dice qué es lo que va a hacer Gabriel Boric acá, ¿no? Que sería muy relevante para solucionar este caso y que impediría que él fuese ahora a Europa. ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Qué diferencia va a hacer él, su presencia en Chile, en este conjunto de casos? Ninguna, porque además hay una ministra del Interior que, como corresponde, porque la ministra del Interior, como todos los ministros, tienen que operar políticamente como una suerte de fusible del presidente de la República. Bueno, le corresponde a la ministra del Interior, la jefa de gabinete, él asumir el liderazgo, y así se ha visto porque ha hecho un conjunto de entrevistas. Incluso de alguna manera ella misma ha dicho, ¿no?, que muchas veces el presidente se apresura para ponerse, ¿no?, en la primera línea, ¿no?, de ataque, y eso no corresponde tampoco a la dinámica correcta en el ámbito de lo que es el ejercicio de la presidencia. Y para finalizar, porque dijo algo Natalia Pergentili que es nuevo, ¿no?, que no habíamos conversado por lo menos en este foro, que se vincula con el rol de Giorgio Jackson. A ver, Giorgio Jackson es una persona que ha generado, yo diría que mucha roncha transversalmente en el ámbito político, ¿no? Con razón o sin razón, esa es otra historia, pero lo es, ¿no? Mucha gente quiere su cabeza, ¿no? Y la anhela por distintos temas que son anteriores, ¿no? Desde el tema de la superioridad moral hasta la irrupción de él como una figura potente con RD, etcétera, etcétera. Mucha gente dice, oye, pero este es un gallo, un presumido, ¿no?, que nos mira hacia abajo, nos trató de que era una porquería los últimos 30 años, superior moral, y ahí está, digamos, con su partido no le pasa nada. Bueno, está bien, ¿no? Pero hay que ser responsable, él es el ministro del Estado, y él tiene que responder según los actos o omisiones que a él se le puedan imputar. Y hasta el momento no hay ninguno en ese ámbito. Y yo diría que el llamado de la presidenta del PPD no tiene que ser solamente a la oposición, porque el que más duro le ha dado es precisamente Fidel Espinosa, que obviamente también es uno de los que está en primera fila, que le tenga ganas, ¿no?, que le tiene ganas a Jackson. Senador socialista. O sin razón, senador socialista, y mucho de ese sector, ojo, porque acuérdate que Jackson obviamente generó, ¿no?, una herida en la sensibilidad del mundo de la exconcertación al ningunearlos, ¿no?, durante la campaña en forma reiterada y sustantiva, también ganándole un espacio político, ojo, que eso también genera recelos. Pero, insisto, en este caso yo creo que hay que atender a los hechos y a lo que es lo mejor al interés permanente de la República de Chile. Vamos a seguir conversando respecto de este tema y mucho más, pero vamos a tomar contacto con Jorge Ortiz, director de Timeline Antofagasta, el medio que destapó
La primera noticia que conocimos respecto de lo que estaba sucediendo en la Seremi de Vivienda y Urbanismo con la primera fundación aludida, ¿cierto? Democracia Viva. Ahí está Jorge, gusto saludarte. Jorge, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Saludos otra vez a todos ustedes y al panel. Ahí Oye, no... yo quiero hacer un punto que se dijo ¿Sí? en este programa que lo conversamos. ¿Te acuerdas ver. que cuando me entrevistaron hace tiempo atrás, par de ¿Sí? semanas, 2 semanas? decíamos al final, acá hay que dilucidar si esto era un hecho puntual Claro. o era un mecanismo. Y la primera vez que se planteó, lo hicimos todos colectivamente, digamos, acá. Las Sí. luces dan a entender que al parecer no estábamos tan equivocados. Al menos hay 9 regiones en las cuales hay cierta duda, cierta polémica. Ya le ha costado el trabajo a 2 Ceremis, a una subsecretaria, y esto podría dar para mucho más. Por eso se habla incluso del escándalo político del año, cosa que hay que, por supuesto, investigar de manera responsable, y todo comenzó con lo que publicó Timeline. Ahora, hay nuevos antecedentes, Jorge. Mira, los quiero invitar a revisar lo que justamente ustedes publican en su plataforma web. Repercusiones del caso Convenios. Diputado denuncia que Fundación con giro para venta de libros se adjudicó 629 millones del GORE para pintar fachadas en Antofagasta. El diputado José Miguel Castro, de Renovación Nacional, manifestó que tiene dudas sobre el giro que declara la Fundación Procultura en el Servicio de Impuestos Internos, donde aparecen actividades como edición y comercialización de libros, el área de educación y la promoción de acciones culturales. Cuéntanos, por favor, Jorge, un poco más de qué se trata esta nueva lista que ustedes publican. Mira, acá yo creo que la gente nos escucha, le va a dar rabia, porque acá nosotros ¿qué dijimos? Ya, tanto se habla de Procultura y este traspaso de 629 millones y posterior a esa denuncia del diputado Castro, nosotros dijimos, vamos a revisar el detalle. ¿En qué se traduce 629 millones de pesos? ¿Cómo lucen? Y al final averiguamos, y era la pintura de 3 fachadas, que acá quiero hacer claro a la gente que no es de Antofagasta. No son fachadas históricas donde la gente viene, el turista, y se saca fotografía. No, absolutamente no. Una es el consulado de Bélgica, y acá quiero dar un dato, digamos. Ya. El Producto Interno Bruto de Bélgica, el 2021, fueron 594 mil millones de dólares. Que saquen una cola de 5 millones, de 10 millones para pintarse el consulado, ayudaría mucho, digamos. Claro. Ahora, Jorge, ya, vamos viendo. Son 3 fachadas, dices tú. Son 3 fachadas. La primera, sí. el Consulado de Bélgica. Luego, Sí. Luego, una junta vecinal, ¿ya? Que es un edificio que está en el centro. ya. Y el tercero, que suman en total 2.400 metros cuadrados, el más grande es el tercero, es un edificio de oficina y habitacional que está en el centro, ¿ya? Entonces, Esa imagen que estamos viendo, esos ¿qué tres. es? ¿Esa es la Junta Vecinal? Este es otra. Eso- Esta era una foto referencial que había en la página de Procultura en Perfecto. base al mismo proyecto. Perfecto. Mira, si de hecho se meten a timeline.cl, hay una nota donde está finalmente este detalle de las el 3 cálculo fachadas. de cuánto por pintor. ¿ya? Ah. Y si se fijan, ¿Ya? vamos al detalle. Mira, esto está muy interesante. Todo esto está avisado por entonces el subsecretario Miguel Crispi. Es súper importante entender esto. Todos los datos que vamos a contar ahora ¿Ya? los tenía Miguel Crispi en una hoja, ¿ya? Que implicaba lo siguiente, mira. Vamos a pintar 3 fachadas de 2.400 metros cuadrados. Suena harto, pero cualquiera de nosotros habla con cualquier empresa ligada a la construcción, te dice, mira, con 30 pintores, que es lo que contempla este proyecto, tú esa pega la haces en 4 días. El proyecto de Procultura plantea que esos mismos 2.400 metros cuadrados de fachada tú lo vas a hacer en 4 meses. Es decir, a un promedio de que cada pintor va a pintar 1 metro cuadrado, el porte de su tele, señora, en su casa, un poco más grande. Eso diario, a un valor, o sea, dentro de sus 8 horas de jornada laboral, al valor de 1 millón de pesos mensuales, su salario, va a pintar 1 metro cuadrado. Como dirían, tonto hasta las 12, digamos. Jorge, O sea, esto, ¿alguno de los metros a pintar estaba en alguna zona de difícil acceso? ¿Estaba requería de algún contratación de personal especializado? ¿Era material, no sé, elementos que había que resguardar desde el punto de vista arqueológico? ¿Tenía alguna dificultad extra? Porque pintar 2.400 metros cuadrados, como tú bien planteas, no es tan complejo, pero si tiene otros componentes, sí podría llegar a ser. ¿Tiene esa característica o no? No. De hecho, nosotros lo consultamos con gente que sabe, porque yo no pinto. Ahora, con estos precios, a uno le dan ganas de pintar. Pero no. La gente que sabe, digamos, me dice ahí que esto no tiene ninguna complejidad. Claro. De hecho, para que te hagas una idea. Porque acá, ¿qué dijo el gobierno? ¿Y qué dijo esto visado por Crispi? Dijo, ojo,
es que esto contempla una capacitación durante un mes a estos 38 personas, de las cuales 30 se van a dedicar a pintar. Ya, ok, uno dice ya, la capacitación. Un mes. Pero ¿por qué pintar la fachada que tarda 5 días esa pega? Tú te vas a extender a 4 meses. Y otro dato más, en honorarios de Procultura son 127 millones de pesos. Súmale la utilidad de 63 millones de pesos para Procultura. Entonces, de los 629, esto tiene 200 millones. Además, un dato más, disculpa acá para no marear, digamos. No, dale. Es que si ya extendieron, me da mi impresión, artificialmente una pega que dura 5 días a 4 meses pintando, es que los funcionarios de Procultura, el equipo local como nacional de Procultura, el contrato conviene que ellos van a estar trabajando o haciendo labores 9 meses. 9 meses. Una pega 5 días empezó quizás a inflar con bombín, porque además también hay que saber un valor de referencia, porque ya no nos mareamos con la gente, digamos. Pintar 1 metro cuadrado sale entre 50 y 70 mil pesos en exteriores, según lo me comentan las personas que saben de esta materia. Miran, ese es el rango. Con la plata de todos nosotros, de todos los chilenos en impuestos, porque esta plata es de los impuestos, Claro. el Estado finalmente, para pintar la fachada entre la capacitación, los 4 meses de pega, más los 9 meses de trabajo o contrato que va a tener Fundación Procultura, nos sale a los chilenos 267 mil pesos el metro cuadrado. Jorge, ¿Con qué brocha están ocupando? Jorge, esto se publicó el día 5 de julio, han pasado algunos días de aquello. ¿Han tenido la posibilidad de conversar con Procultura, con la gente de Procultura? ¿Ellos han señalado algo en particular respecto de esto que ustedes denuncian? Mira, nos ha pasado que hemos hablado con el gobernador regional, de hecho ha dado varias entrevistas acá a nivel local, donde dice efectivamente, mira, dice 2 cosas interesantes. A ver, primero dice, esto está legal, ¿ya? ¿Por qué? Y acá hace un punto, porque esto lo avisó Miguel Crispi, dice. Y esto, y por favor, quiero que Miguel Crispi, cuando estaba en la subdere, subsecretario de Desarrollo Regional. ¿Qué es lo que quiero que la gente entienda? No es que la ciudadanía le diga, oiga, señor Miguel Crispi, ¿podría revisar estos 45 hojas? No. Si una hoja es lo importante, es cuánto me está saliendo esta pega. Claro. Y saltaba a las vistas. Esto no necesitamos un ingeniero para verlo. Claro, en el momento que sale, son 3 fachadas a 629 millones de pesos. Uno dice, a ver, hagamos doble clic, revisemos, 2.400 metros. Claro. Ok, las características, parece que la cosa simplemente no da. Estoy con Mauricio Daza, Jorge, también quería hablar contigo. Hola, Mauricio. Hola, Jorge. ¿Cómo estamos? Mauricio, dediquemos a la pintura. Sí. Estamos pintando. Sí. Sin duda, ¿no? Por lo menos para pintar fachada en Antofagasta. A ver, quería preguntarte y profundizar un poco más respecto del conocimiento que habría tenido Miguel Crispi respecto de esto, ¿no? Y para que sepa la gente, Miguel Crispi fue subsecretario de Desarrollo Regional, además uno de los fundadores de Revolución Democrática, o sea, no es cualquier persona, ¿no? Fue parlamentario también. Entonces, en ese contexto, ¿ustedes tienen qué antecedente al respecto? ¿Se envió un oficio, se le envió una autorización? ¿Eso está registrado en un decreto? Y lo otro, ¿esto pasó por Contraloría? Porque por los montos que se están señalando, ¿no? Son más de 5.000 UTM, entonces cualquier convenio de esa naturaleza tiene que pasar por el trámite de toma de razón. ¿O se dividieron los convenios para que no pasara? ¿Me puedes explicar un poco eso? Mira, es súper buena pregunta. Esto Miguel Crispi lo sabía porque él lo firmó. Acá hay que ser súper claro. O sea, Miguel Crispi incluso lo tuvo encima de su mesa. Él lo firmó porque hay documentos públicos de que este convenio no se hubiese podido llevar a cabo sin que lo visara Miguel Crispi. Miguel Crispi lo visó. ¿Pero esa es una suposición o tú tienes el documento donde aparece? Está el documento. Está el documento y además está la declaración del gobernador regional que dice, ojo, esto lo visó Miguel Crispi. Y lo apunta. Entonces ya, está el documento y está finalmente la declaración del gobernador regional. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y aquí tú eres abogado, tú sabes mejor que yo. Acá yo creo que hay una confusión o cierta tranquilidad en la autoridad, porque una cosa es que haya cumplido todos los trámites legales. Pero ¿qué pasa si el Ministerio Público empieza a ver que hay sobreprecio? ¿Cuál es la figura que se podría constituir como eventual fraude al fisco si se establece que lo que están cobrando no fue? Entonces, yo ¿y creo Contraloría, que hay que ponerle cojo. Jorge, ¿pasó por Contraloría esto o no tenemos ese antecedente todavía? Mira, todavía no tenemos antecedente porque nosotros para mañana, digamos, estamos recabando conversación con los consejeros regionales. Y sabéis que nos plantean algo súper interesante los consejeros, porque ellos lo votaron. Entonces dicen, me dicen, oye Jorge, me dicen, espérame, si a mí me dijeron que eran 53 fachadas las que iban a pintar. 53. Eso es lo que aprobé yo.
Y me dicen, oye, y a mí me dijeron que iban a capacitar a 50 y tantos personas, no a 38. ¿Quién eligió a las 38? ¿Hubo un llamado público? ¿Y se le ¿Quiénes son los 38? Se le informó al Consejo de que esta era una entidad que tenía registrado básicamente la edición y venta de libros. De repente era el libro de pintura, vaya a ser uno, pero no sé. ¿También ese era un antecedente que se tuvo a la vista? Quizás eran los libros que pinta mi hija. Puede haber sido. El libro de pintura, claro. Pero yo hasta donde tengo entendido, porque además hay que a la gente que no ha visto los consejos regionales en cualquier región, además es una lata, dura muchísimo, no tenemos el detalle y lo más probable es que esto haya pasado, digamos, porque se le entregan principalmente antecedentes iniciales, se les presenta el proyecto, pero varios consejeros regionales hoy día están pidiendo explicaciones de por qué esto no es lo que se les presentó. ¿Cómo se eligió ese 3 inmuebles? Claro. ¿Quién les dijo? Claro. De hecho, a nosotros nos pasó que una gente de uno de los fachadas, que es de una junta vecinal, nos decía en off, oye, nosotros nos enteramos por ustedes que iban a pintar la fachada de nosotros. No teníamos idea. Jorge, corrígeme, pero quien presenta este proyecto al Consejo Regional es el gobernador, ¿verdad? Sí, es el gobernador regional de Antofagasta. O sea, él es el que tiene Ricardo la responsabilidad de entregar los antecedentes que sean suficientes y fidedignos. Claro. ¿Nos puedes dar una idea de quién es el gobernador, de qué sector político es? Mira, el gobernador regional de Antofagasta era ex-RD, digamos, tuvo una pelea muy fuerte en su momento tras su salida del partido con Catalina Pérez, que eso fue de público conocimiento, no estoy dando nada por secreto, digamos. Sale electo gobernador regional por el PRO, ya fallecido partido político, digamos, y hoy día está buscando una reelección por algún partido, lo más seguro que vaya a ser de Apruebo Dignidad. Yo creo que por ahí va a ir el sector político que lo va a cobijar. A mí lo que me llama la atención, como tú también dices, bien, Mauricio, es que los core se les parece que se les había dicho otra cosa. Claro. Entonces, ahora muy buena la pregunta, porque decir, Contraloría, ¿qué visó? ¿Visó este convenio o visó lo que le dijeron los cores? Puede darse que los cores se les diga aprueba plata para A, pero raya para la suma, reestructuramos el proyecto y terminamos financiando B. Sí, ese sí que es un delito, ¿no? Que está tipificado. Pero además todavía no sabemos si es que la Contraloría lo visó o no. Y creo que eso es un antecedente bien importante. Súper importante. Jorge. Por eso yo les digo que el doble clic es a Fundación Pro Cultura. Este proyecto va a terminar eventualmente con gente formalizada. Entonces, atención a lo que pasó con las fachadas. Pongo mi fichita ahí. Sí, eso va a pasar. Fundación Procultura, además, una fundación de mucho tiempo, ¿cierto? De bastante prestigio, que ha hecho trabajo no solamente en este tipo de áreas, sino que a lo largo de todo el país. Por eso es muy importante seguir la trazabilidad respecto a este caso que se está planteando. Jorge, hay algo que no puedo dejar de preguntarte, que tiene que ver con lo que se publicó en el portal de Nicolás Copano, copano.news, y que plantean quién es el dueño de Timeline, tu medio, y cuál es el desconocido nexo político del medio que destapó el caso Democracia Viva. Plantea que tú fuiste asesor del actual senador Araya entre el año 2014 y el 2021. ¿Hay alguna vinculación entre el senador Araya, Timeline y estas denuncias que hemos conocido? Te lo pregunto abiertamente en pos de la transparencia. Sí, o sea, no, ninguna. O sea, mira, yo entiendo a Nicolás Copano. O sea, a nadie le sorprende que Nicolás Copano haya salido a defender al Frente Amplio. Ya, o sea, que levante la mano el que se sorprendió. Nosotros no, nosotros sabíamos que si nos metíamos con Procultura y seguíamos escalando, iba a venir un golpe de vuelta. Entonces, ¿cuál es la minuta? Porque es una nota que llena de... Hay situaciones que son falsas, hay cosas que son mentiras, hay cosas que son omisiones graves, ¿qué es mentira? etcétera. Pero yo lo que voy acá es... Vamos por parte. Hay una minuta, ¿ya? Finalmente, o no hay una minuta, hay una estrategia de quienes están siendo investigados que empezaron a apuntar a que hay que pegarle al cartero porque el mensaje es muy potente. Y de aquello finalmente hizo eco Nicolás Copano. ¿Por qué? Porque hay que entender que estamos hablando de lo que nosotros alcanzamos a destapar es de mucha plata. Acá estamos hablando de una caja Pandora que nosotros no dimensionábamos los tentáculos. Pero Jorge, Entonces, me gustaría entender por parte de la historia, porque para saber si es verdad o mentira lo que se publica. Claro. ¿Tú fuiste efectivamente asesor comunicacional del senador Pedro Araya entre el 2014 y el 2021? Claro, sí. Escribía comunicado de prensa. Ahora, ¿qué es lo que omite Copano ahí? ¿Qué omite? Es que durante ese periodo fue mi socio quien finalmente se hizo cargo del medio. Pero lo omite, y él lo sabía.
Ya, perfecto. Entonces yo dije, ¿sabéis que esto lo va a tomar mi socio, que era parte iguales, digamos? Y además la ley no te obliga a aquello. Tú podrías haber seguido siendo Claro. trabajando en Entonces, Timeline y siendo asesor del parlamentario, ¿no? Y segundo, entonces, yo cuando esa cuestión ya terminó hace un par de años, porque yo decido dedicarme tiempo completo a este proyecto, lo hicimos con todo el equipo. Entonces, lo que trata de hacer es, como donde trabajé antes, inhabilita los casos de corrupción que destapamos ahora, porque hay unas tesis de conspiranoia al respecto. ¿Yo qué es lo que voy acá? Y es súper concreto. No hay ninguna relación. Ya. O sea, acá, ¿por qué faltar el respeto? Primero, al equipo de trabajo. Estos fuimos varios periodistas que trabajamos y nadie se hubiese prestado para esto. Segundo, a los funcionarios del Servio, que finalmente son mediante el correo a la subsecretaria los que denuncian esta opción. Le pidieron a mucha gente, parlamentarios incluidos. O sea, además cuando dice, oye, es que un parlamentario se lo escribe, con nosotros escribían todos los parlamentarios porque somos, lógicamente, y nos ha costado construir esto, el medio más importante de la región. Entonces, yo lo que voy acá, y por último con esto cierro, digamos, es que se está tratando de matar al cartero. Porque yo entiendo que además son amigos Nicolás Copano los que están siendo investigados. Y esto lo digo con certeza. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá con el Frente Amplio? Con los investigados, porque no todo el Frente Amplio está en el mismo saco. Sí, por favor. Lo que están haciendo es empezar a tratar de matar al cartero. Mi consejo a Nicolás Copano, sinceramente, es que él ya miró para el lado cuando era amigo de Nicolás López y este cometió los abusos sexuales. Quizás su escala de valor en su momento estableció que era mejor estar en las películas de Nicolás López a finalmente denunciar las voces que en su momento sonaban. Hoy día yo invito a Nicolás Copano a que no mire para el techo con estas situaciones de corrupción. Jorge, Lo que destapamos es muy grande, no sabíamos el impacto de esta situación. Jorge, te lo Pero planteo sí, directamente. ¿No te parece que si estás planteando que tu contraparte, Nicolás Copano, está tratando de matar al cartero, ¿cierto? Como tú señalaste, Sí. ¿no te parece que plantear esto de esta manera es un poco caer lo mismo? ¿Sabes qué? No, porque finalmente lo que queremos denotar es que hay una estrategia que hay detrás. Ah. Aquí hay un mecanismo finalmente para empezar a atacar al cartero. Lo- Y no lo van a lograr porque ¿qué es lo que buscan? Que nos callemos. Fíjate, ¿dónde habían escuchado todos los detalles de Procultura? ¿En alguna otra parte? Porque acá hay muchas redes de contacto en torno a esta cuestión. Entonces- Jorge, sí, yo estaba revisando la publicación de Copano News. Tú planteas que hay mentiras ahí. Me gustaría que me puntualizaras alguna en particular, porque yo, por lo que estoy viendo, sí. no encuentro la mentira. O sea, ¿Cuál- mira, cuál- cuando él ¿Cuál es la plantea mentira? que el honorario, que era un honorario bajo el promedio del Senado, bajo el promedio del Senado, era el más alto, eso es falso, eso es mentira, y es una mentira malintencionada. ¿Sabes por qué? Porque si él tuvo detalle de transparencia, que además todo era público, él sabía que estaba muy por debajo del promedio, pero optó por mentir y plantear que era el más alto. Además, insisto, yo ya venía con 10 años de experiencia. Claro, para que la Entonces, gente lo sepa, también omiten- para que la gente entienda, Claro. señala el sueldo. Jorge Ortiz partió ganando Claro. 1.200.000 pesos en 2014, siendo uno de los mejor pagados de un nutrido equipo de asesores. ¿Eso era efectivo o no? Eso es falso. Falso. De hecho, tú miras a todos los asesores de esa época, a Valor UF, incluso saco los Valor UF, Claro. tú comparas con todos los otros senadores y era el más bajo. El O sea, 1.200.000 eso es real, pero no era el falso. más alto. ¿Eso es? Es falso. Sí, insisto, por eso hay una mala intención de Copano de hacer ver que esto era muy alto. Después se lo subió el reajuste a cualquier trabajador en esa época pública. Claro. Entonces, él lo que trata de hacer, digamos, es decir, Bien. como Esto- antes sí. trabajaron en tal parte, y lo más seguro que nos va a investigar a todos, porque esa es la lógica finalmente dentro de este mecanismo, es salir a matar al cartero y a los otros periodistas. Es como, ¿dónde trabajaron Claro. antes? Jorge- Hacer un link forzado de que ahora Sí. por eso no pueden destapar esto y es como me ahorra. Jorge, solo para cerrar, y te pido que sea muy breve, Sí. ¿tú descartas toda vinculación entre tu trabajo con el senador Araya y lo que se ha conocido a través del medio que diriges? ¿El trabajo periodístico? Sí, primero eso terminó hace años. Ya. Eso terminó hace años y no tiene ninguna relación con él. Perfecto, De hecho, perfecto. incluso la diputada que empezó a levantar esto fue Giovanna Humá, ex PDG. Entonces yo le digo, Nicolás Copano, tranquilo, tus amigos van a ser investigados igual. Si esta cuestión no va a parar y no solo por por mí, por el Ministerio Público. Entonces, yo entiendo la estrategia, pero no va a funcionar, no nos va a callar. Está muy bien. Yo creo que el periodismo no debe ser silenciado y que deben ser investigados todos quienes deban ser investigados para incluso ayudar a poder separar el trigo de la paja. Jorge Ortiz, te quiero agradecer este contacto y que hayas estado con nosotros una vez más en Tiempos Violentos. Que te vaya bien. Buenas noches. Cuídese. Chao, chao. Nos vemos. Chao. Wow. Harto dejó para la conversación Jorge Ortiz de Timeline.
A partir de esto, claro, publicado por copano.news, dirigido por justamente Nicolás Copano. Me quedo con la segunda arista, me quedo con esta segunda patita, si ustedes quieren, respecto de 629 millones de pesos visadas por Miguel Crispi, ¿cierto?, director de Subdere, la Subsecretaría de Desarrollo Regional, que maneja un monto de dinero muy importante para el desarrollo de las regiones, para pintar 3 fachadas de hasta 2.400 metros cuadrados. Nicolás. Perdón, Cristian, te escucho. Por Nicolás Copano. Por Nicolás Monge. Por Copano, son igualitos, compañero. Por el sonido. No, Oye, Copano no se habría quedado callado. No. Oye, varias cosas de los comentarios de Jorge, a quien conozco, y creo que han levantado un proyecto regional bien serio. Evidentemente, él tiene, tuvo una relación laboral con el senador Araya, y me imagino que se genera una amistad, como si trabaja un periodista con uno o un profesional con uno que genera amistad. Pero de ahí a poner en duda su proyecto y su investigación, él tiene razón en ese punto. O sea, no hay para qué desconocer que él trabajó, quizás sus orígenes, su instalación en Antofagasta, viene de la mano con Pedro Araya, que además es un liderazgo bien potente. Recordemos que Pedro Araya, además, su padre fue alcalde y muy querido en Antofagasta, su hermano diputado. Y todos muy serios, muy trabajadores. De hecho, Pedro partió en la democracia cristiana. Sí. Y termina hoy día es independiente, pero está allegado al mundo del PPD. Sí, pasó por el PRI incluso. También, porque se va con Saldívar, Claro. con el senador Saldívar, en esa época, el Colorín, que en paz descanse ya. Que era de por allá del sur, de sus regiones de por allá. Porque yo también trabajé con Antonio Horvat y no tengo ningún problema en decirlo con mucho orgullo. Que también en paz descanse. Que en paz descanse y lo echamos mucho de menos. Exactamente. Pero quedémonos con pero nos fuimos del tema. Sí, pues. Y yo lo que quiero decir con esto es que yo no pongo en duda que él está llevando un trabajo adelante serio, interesante, entretenido, además es digital, es rápido, es dinámico el medio que tienen, y está bien, y está bien que se investigue, sí, es importantísimo que se investigue. Y esta nueva arista, si uno Subdere y ve tres fachadas por 629 millones de pesos... Esto está malo, además que yo... no tengo mucho más que comentar. O sea, es horriblemente impresentable. Lo que sí Perdón, Cristian, un segundo, es que lo recoge la tercera también. Miguel Crispi validó, cuando era Subdere de la Fundación Procultura, la Fundación Procultura, para firmar uno de los convenios cuestionados. Sí, yo creo que el tema de lo que hablábamos hace instantes. Sí, pero yo me quedo con lo que dijeron los consejeros regionales, porque si a los consejeros les presentaron que eran 50 fachadas y resulta que quedaron 3, a lo mejor el señor Crispi, yo no sé, no tengo idea, también le dijeron que eran 50 y eran 3, no tengo idea. Eso tiene que investigarse. Ahí hay un tema de fondo, porque si alguien le va a decir a los consejeros regionales que aprueben, tiene que estar en acta una presentación, oiga, son 53 fachadas, lo más seguro que los consejeros regionales van a decir, bueno, ¿y qué fachada? Eso debe estar en la discusión. Claro. Y tiene que estar en el acta, y se ha tomado un acuerdo, campanilla. Está raro eso. Hay algo que simplemente no cuadra en esta y historia. que ahora salgan 3, es raro. Claro, Marco, esto solamente ensombrece el panorama de lo que se está viendo en el Frente Amplio, tristemente. ¿Qué evaluación hace de esta nueva denuncia que publica Timeline y que recoge también el diario La Tercera? O sea, yo creo que esto efectivamente le hace daño, bueno, no hace daño a nosotros como sector político, pero también le hace daño a la política y que la gente confíe en quienes están en los cargos, porque hay cosas que no se están haciendo bien y que están alejadas de la probidad, de la fe pública. Entonces, aquí evaluemos de que esto le hace daño a toda la política. O sea, como uno puede sacar provecho pegándole a un sector que está involucrado directamente con un caso, pero este le hace daño a la confianza de la ciudadanía con la política y con la democracia. Entonces, Marco, aquí todo se tiene que investigar. ¿Tú crees que Revolución Democrática se va a recuperar de estos golpes que está recibiendo? O sea, eso tiene que hacerlo con trabajo. Está protagonizando. Yo tengo la experiencia con mi partido que nos ha costado también recuperar la confianza después de un caso similar, pero eso se hace con mucho trabajo. No hay que perder la fe en el trabajo de la política y en hacer las cosas bien. La gente termina evaluando según nuestras propias acciones. Entonces, yo creo que aquí todo se tiene que investigar y más que palabra de severidad, de caiga y quien caiga, dejemos primero que la justicia investigue, porque a veces el juicio político está siendo más importante que el juicio de las instituciones. Sí. Dejemos que la institución, por favor, funcione, no interfiramos en el trabajo de la justicia. Y segundo, que
que los hechos hablen, o sea, como que nosotros mismos, el gobierno saque a las personas que estuvieron involucradas. Segundo, que haya una agenda de probidad con respecto a esto, porque hay que llenar esos vacíos donde la gente metía la mano, hacía trampa, se saltaba la fila, o sea, que hay un problema con el trato directo donde pasan estos problemas con los convenios o donde no se revisan bien. No conozco el antecedente o el meollo de lo que pasa con este caso puntual, pero aquí hay algo que hay que solucionar y eso lo va a hacer esta nueva Comisión por la Probidad. Pero solo una cosa más. Sí. Estos casos están pasando en regiones. Antofagasta, Atacama, El Maule, Biobío. ¿Qué pasa? Que el Estado en regiones es tan débil que no es capaz de sí mismo poder llegar con políticas públicas y tiene que tercerizarlo todo. Y esto es caldo, no quiero echarle culpa a todas las fundaciones, hay una especie de casa de brujas, pero aquí hay una debilidad del Estado de la cual nos tenemos que hacer cargo y sobre todo de que en las regiones, la capital se está robando todo el capital humano y las regiones están muy debilitadas. Entonces yo creo que aquí falta una agenda de modernización del Estado que permita a las regiones ser más fuertes. Esto es parte de una agenda de descentralización, pero sobre todo de modernización del Estado, porque estamos dejándole toda la pega al resto y el Estado no es capaz de fortalecerse. Marco, tú mismo lo traías a colación. El partido que tú presides, Comunes, también se vio envuelto en polémica, ¿cierto? Hace tiempo atrás, ¿no? Hace tiempo atrás, exacto. Y fueron apuntados, ¿cierto? Fueron apuntados por la oposición y fueron apuntados por Fuego Amigo también. Sí. ¿Cuál es hoy día la evaluación de lo que está pasando en Revolución Democrática a partir de estos escándalos? ¿Qué es lo que está pasando en la interna de Revolución Democrática? Y a eso apunta mi pregunta de si tú crees que se recuperan. ¿Existe la fortaleza para salir adelante o estos verdaderos torpeos que estamos conociendo todos los días finalmente van a terminar sepultando lo que prometía ser el futuro de la centroizquierda chilena o de la izquierda chilena y va a quedar simplemente un recuerdo de una linda promesa? No, yo creo que nunca hay nadie muerto en política. O sea, hemos visto gente que está políticamente dañada, después vuelve. Creo que la política da muchas oportunidades y para eso uno tiene que recomponerse y trabajar seriamente para recuperar esa confianza. Y yo creo que hay gente que sí quiere matar determinados proyectos, particularmente a Revolución Democrática. Y eso se nota en el ánimo de mucha gente de la derecha de pegarle a Giorgio Jackson solo porque es fundador de un partido o solo porque apuntó con el dedo a la gente que se estaba financiando de manera ilegal en la política en la década pasada. Ahí hay una vendetta de vuelta. Que esa crítica política, puede usted criticar al ministro, pero distinto es que involucrarlo en un caso en el cual no está involucrado. Entonces, ¿no debiese dar un paso al costado por ningún motivo el ministro Jackson? Por ningún motivo el ministro Jackson debiese dar un paso al costado porque es su trabajo el que está hablando por él y él no está involucrado. Al contrario. ¿Tiene el apoyo del Frente Amplio de manera transversal? Tiene el apoyo del Frente Amplio, de su gobierno, de su presidente y de harta gente que yo creo que lo respalda y que está detrás de lo que él ha hecho. O sea, su carrera política, por más que tenga crítica, ha sido intachable. A pesar de que haya sido él quien instaló esta idea de la superioridad moral de su generación y de las fuerzas que yo no estoy de acuerdo con la idea de la superioridad moral. Yo no me creo moralmente superior a nadie. Creo que el proyecto Frente Amplio es mucho más que la crítica a la probidad. Nosotros tenemos un programa, sobre todo de avance en derechos sociales, pero evidentemente que hay una vendetta de gente a la cual le cayó mal que le dijeran que en el fondo se financió de manera irregular con los casos de Penta, Sokimich y todos los que conocimos hace unos años atrás. Sí, diputado, ¿coincide con Marco? ¿No debiese renunciar por ningún motivo el ministro Jackson o existe la posibilidad de que aquello suceda? Yo creo que nunca hay que ser tan categórico en política porque uno puede terminar comiéndose sus palabras. Yo no pongo las manos al fuego por Giorgio Jackson. ¿Significa eso que deba renunciar? No. Hasta ahora no hay ningún antecedente que lo vincule ni directa ni indirectamente a los hechos de irregularidades que hemos conocido en el caso convenio y por lo tanto me parece que hay sí un ensañamiento y una utilización política de parte de la oposición respecto de su persona, ¿no? Por lo que representa, por su historia, porque les cae mal, porque es parte fundador de un proyecto político que llegó al gobierno como el Frente Amplio, pero evidentemente que si aparece un antecedente que vincule al ministro Jackson directa o indirectamente con hechos irregulares a propósito del caso convenio, yo voy a ser el primero en pedir su renuncia. Porque ese caiga quien caiga, que se estableció como criterio para el presidente Boric, tiene que aplicarse en la realidad, no solo en las palabras, en los hechos. Hasta ahora no ha ocurrido. Veremos qué pasa. Y Revolución Democrática tiene hoy día que ser mucho más proactivo. Es decir,
Esto parte a propósito del caso Democracia Viva, vinculado a los militantes de RD cercanos a la diputada Pérez. Va escalando, ¿verdad? Se van conociendo nuevos antecedentes, muchos de ellos también vinculados a militantes de Revolución Democrática, y RD tiene que contribuir de manera proactiva a aclarar efectivamente si estas son situaciones puntuales de militantes o de personeros de gobierno de este partido, o se trata de un mecanismo que engloba de manera más general al partido político. Porque yo he escuchado a algunos hablar de una especie de asociación ilícita acá, y eso debe ser absolutamente despejado, no solo para la sobrevivencia del partido, ¿verdad? Y para entregar estabilidad también al oficialismo y al proyecto político de gobierno, sino que también para resguardar la fe pública y la estabilidad en general del sistema político y de la democracia chilena. Separar la paja del trigo, tú lo dijiste, Eduardo. Eso me parece clave. Sí. ¿Ya? Porque hoy día está radicado esto en la arista judicial, está llevando adelante el Ministerio Público, el gobierno ha contribuido, especialmente el ministro Monte, que ha puesto todos los antecedentes en el Ministerio Público, y la arista administrativa, que está radicada en distintas investigaciones y sumarios también que se han abierto de manera proactiva. El tema político, yo creo que ahí hay que ser especialmente prudente para no terminar metiendo a todos en el mismo saco. Claro. Entonces, cuando tengamos mayor claridad respecto de hasta dónde va a llegar la sangre, y se cierra un poco el ciclo de información que va saliendo todos los días, y podamos identificar específicamente dónde están las responsabilidades criminales, las responsabilidades administrativas, y veamos efectivamente en la cadena de mando dónde estuvieron las decisiones clave, también se podrán determinar las responsabilidades políticas. Hoy día un poco temprano, y algunos buscan efectivamente meter a los ministros en el saco para tratar de pegarle también al gobierno en el suelo, y eso me parece absolutamente inadecuado y desproporcionado. Estaba revisando, diputado Mauricio, invitados, ¿cierto? La lista de casos, de historias que usted ha ido escuchando en la noticia o en la radio, en el diario, porque de pronto incluso empiezan como a mezclarse, parece todo una gran historia. El primero fue Antofagasta, ¿cierto? El 16 de junio, el caso de Democracia Viva, lo que conversamos con Jorge Ortiz, que terminó con la salida del Ceremi del mismo, y posteriormente con la salida de la subsecretaria. Eran 426 millones, además, en tres convenios distintos, justamente porque desde 200 millones hacia arriba tiene que tomar toda la razón la Contraloría. Eso no sucedió en estos casos porque esos 426 millones se dividieron en 3. Luego, 5 de julio, la Fundación Procultura, 629 millones. La institución Gobierno Regional. Y el cuestionamiento es lo que conversábamos con Jorge Ortiz. Fundación con giro para venta de libros, que se adjudicó fondos para pintar fachadas en la región de Antofagasta. A mi juicio, no solo aquellos, sino que eran 3 fachadas, por lo que publica Timeline, de 2.400 metros cuadrados, lo que se podría haber hecho, según la investigación de ellos, en mucho menos tiempo, con mucho menos gente, por mucho menos dinero. Maule, 28 de junio, urbanismo social. ¿Recuerda usted? 577 millones de pesos. La institución, la Seremi de Vivienda y Urbanismo. El cuestionamiento, transferencias a la fundación donde el ex Seremi trabajó durante 7 años. Él había planteado incluso en su momento que se había inhabilitado de aquella toma de decisión. Sin embargo, le terminó costando la salida a Rodrigo Hernández, también de Revolución Democrática. Tercer caso, la región de los lagos, 28 de junio. Y todo esto pasaban horas y empezaban a aparecer nuevos antecedentes. Fundaciones, Chinquihue participa Iquimun, monto 4.000 millones de pesos. La institución del gobierno regional, y el cuestionamiento en este caso era que el gobernador Patricio Vallespín presidía por estatuto, ¿cierto? Lo explicamos en su momento en el programa. La Fundación Chinquihue participa Iquimun y no tendrían los giros apropiados para sus actividades. Ese es otro punto, ¿cierto? En los estatutos de la fundación estaba que las principales autoridades, entre ellas, ¿cierto?, el gobernador, era parte de la cabeza o presidía la fundación. Y así otras que hemos ido conociendo y que finalmente dan cuenta de una manera de operar que hoy día está en tela de juicio. Pero es una manera de operar, Mauricio, que tiene décadas. Que no se circunscribe solamente a este gobierno ni al pasado, sino desde hace muchísimo tiempo. Cuéntanos un poco de aquello, por favor. Yo creo que hay que distinguir varias cosas, ¿no? En este caso. Lo primero, el mecanismo que tiene el Estado de transferirle recursos a entidades privadas para que ellas gestionen materias de interés público. Este es un modelo que está vigente en nuestro país a lo menos hace 40 años, ¿no? El denominado Estado subsidiario. Ahora, el Estado subsidiario obviamente no contempla el que uno le entregue los dineros a entidades privadas para enriquecerse ilícitamente, sino efectivamente para que realicen gestiones de interés público, ¿no? Entonces, en este contexto, ¿cuál es el problema?
El problema es que, obviamente, si usted le transfiere a muchas entidades privadas importantes cantidades de dinero, el riesgo que se mal usen o se mal asignen crece, ¿no? Y eso lo que exige es que existan mejores y mayores controles a esos traspasos y al cumplimiento, efectivamente, por parte de estas entidades privadas, de aquellas labores para las cuales se le entregaron estos recursos. Ahí yo creo que tenemos una falla estructural, no tenemos esos mecanismos de control suficientes. Solamente decir de que la Contraloría, respecto a los traspasos directos a estas entidades, solamente controla de 5.000 UTM hacia arriba, ¿no? O sea, son como 300 millones de pesos, más o menos, hacia arriba. Entonces, obviamente, esa es una situación que genera un riesgo. Ahora, ¿el problema es simplemente que la Contraloría baje el umbral? No, porque la Contraloría lo que necesita son más recursos para los efectos de hacer esta fiscalización de una manera concreta y efectiva y generar también un conjunto de mecanismos de fiscalización que permitan concretar aquello. Eso es lo primero. Ahora, el problema de todo lo que estamos conociendo es que yo ya veo de que estamos frente a la crónica de una muerte anunciada en relación a todos estos casos. Porque voy a rememorar algo que ocurrió en el financiamiento ilegal de la política, casos que yo conozco bien porque yo fui querellante en Penta, SQM, Corpesca y otros. Me acuerdo que cuando empezamos con Penta, teníamos el gobierno de Michelle Bachelet, donde estaba el ministro Peñalillo. El ministro Peñalillo hacía un punto de prensa diario diciendo que esto se tenía que investigar hasta el final, que esto era la corrupción máxima y que se afectaba a la fe pública. Un poco lo mismo que estamos escuchando ahora. Pero, ¿qué es lo que ocurrió? Cuando estábamos en la investigación de Penta surgió una factura de una empresa que no era Penta, pero que era igual a las otras. ¿Sabe cuál era la empresa? SQM, de Julio Ponce Lerú. Bueno, ahí se empezó a descubrir una trama donde resulta que esta empresa financiaba ilegalmente a otros sectores políticos, no solamente a la UDI, como era Penta o a la derecha. Y ahí entonces el señor Peñalillo cambió el discurso, ¿no? Incluso se dice, las malas lenguas obviamente, que hizo gestión en el Tribunal Constitucional con los hombres que tenía ahí, entre comillas, para los efectos de matar esa investigación, cosa que afortunadamente no se logró, a lo menos en ese momento. Finalmente esto terminó en una operación mayor de impunidad que fue ejecutada durante el mandato de Jorge Abbott como fiscal nacional. Bueno, aquí es lo que voy. A lo que voy es que si se investiga este tema de las fundaciones, y obviamente esto es algo que se ha concretado durante todas las administraciones, durante los últimos 30 años, entonces lo que vamos a ver es que va a conocerse irregularidades o cuestionamientos respecto también de transferencias que se hayan hecho en el gobierno de Sebastián Piñera, por ejemplo, a fundaciones o a fundaciones que están vinculadas a la centro derecha. Y en ese caso, si tenemos esta masiva cantidad, ¿no?, de casos, al final va a haber quizás una, entre comillas, salida política. Adivina cuál va a ser la salida política. Decir, ya, ¿sabe qué? Olvidémonos un poco toda esta cuestión, sí, se metió la pata, borrón y cuenta nueva, mandemos una ley al Congreso, ¿no?, y vamos a solucionar este tema de aquí para adelante. El problema de Chile no es que sea el paraíso de la corrupción. El problema de Chile es que es el paraíso de la impunidad. Ese es el problema. Porque cuando usted descubre estos casos, finalmente a las personas no le pasa nada. Y un poco lo que se decía aquí, no hay muerto en política. Claro, en Chile no hay muerto en política porque acá usted pudo haber estado metido en el peor de los casos de corrupción, espérese 5 años y la gente olvida, ¿no? Festival de Viña, la selección chilena, el escándalo político de turno, y la gente efectivamente se olvida. Oiga, si hay gente, ¿no?, del raspado de olla que fue reelecta después del conocimiento de esto con primera mayoría. Entonces, ese es un problema, ¿no? Es un problema que tenemos, yo creo que como sociedad, ¿no? Existe, yo diría que una cultura institucional de impunidad respecto de los hechos graves de corrupción cometidos por altas autoridades y grandes empresarios, pero también socialmente, ¿no? Parece que hay una poca capacidad de retener, ¿no?, estos hechos y después sancionarlos donde corresponde en una democracia, que es básicamente en las urnas. Me gusta el análisis de DASA siempre, porque claro, uno hace la mirada en perspectiva y se da cuenta de que hay una cosa instalada que es casi cultural y que tenemos que terminar de erradicar en nuestro país. Estaba revisando declaraciones del ministro Jackson, justamente el día de hoy, descartó, entre otras cosas, renunciar. Mire, ahí está. Intentan asociar mi nombre a situaciones que son absolutamente graves. Y señaló, entre otras cosas, no existe absolutamente ningún antecedente o dato que me relacione con el gravísimo caso de Democracia Viva en el norte de nuestro país, más allá de compartir la militancia con quienes organizaron esa fundación. Cristian, ¿qué te parecen las declaraciones del ministro Jackson?
A ver, lo que pasa es que le tienen ganas al ministro. Y muchas veces cuando uno dice le tienen ganas... ¿Por qué le tienen tantas ganas? ¿Quién es el que más de ganas le tiene al ministro Jackson? No, está claro que las ganas vienen desde el mundo de la propia izquierda, más que de mi sector. En la lógica de gobierno y oposición uno puede ser crítico, etcétera, o no. Pero le tienen ganas porque él también tuvo una actitud que dice relación con superioridad moral, con ningunear, con mirar en menos, del sector del cual él también proviene. No nos olvidemos que ellos llegan a ser gobierno con una mayoría importante del presidente, pero también no llegan a ser gobierno por el único y esfuerzo del Frente Amplio. O sea, hay también una unidad que se produce en esta segunda vuelta y donde el resto de la izquierda, llamémoslo socialismo democrático, etcétera, se junta y se une. ¿Por qué? Porque no veían que fuera una buena alternativa a la de José Antonio Kast y un largo etcétera. Está muy bien. Y se unen fuertemente. Y luego viene un ingreso y una incorporación de ese socialismo democrático en una suerte de segunda etapa al gobierno. Y luego de una segunda etapa a una tercera etapa ya en la primera línea. Entonces, a mi juicio, si hay alguien que encabritó la relación dentro de la propia coalición de gobierno fue el ministro Jackson. Sobre todo en ese primer año. Yo recuerdo haber conversado en varias oportunidades con amigos que uno tiene del socialismo democrático, que tuvimos la posibilidad de compartir en el Congreso, y se lo querían comer con papas fritas. Sobre todo, por ejemplo, después del resultado del plebiscito. Claro. Y un largo etcétera. Entonces, había un cuestionamiento. Era la ministra de las Express. El ministro de las Express no solamente tiene que ser eficiente desde el punto de vista político, sino también desde el punto de vista humano. Claro. Porque el Ministerio de las Express es un ministerio sumamente subjetivo, no se construye en casa solamente, ahí hay que construir proyectos de ley, uno trata con las personas. Son puentes humanos. Hay que tener sensibilidad y él no las construyó, lamentablemente. Entonces, a eso me refiero que le tienen ganas. Dejo de lado el rol gobierno-oposición, porque uno podría entender que la oposición le diga que quiere que el ministro caiga, está bien, o que se vaya. Okay. Está bien, puede ser, uno lo entiende, de allá de acá, con más o menos argumentos, pero hay una situación compleja dentro de la coalición que gobierna, muy tensionante, y que ven particularmente en Giorgio Jackson la persona que es como al cual hay que apuntar. ¿Y quién es el principal francotirador, por así decirlo? Lo quiero decir en términos tan brutales. El senador Espinosa. El senador Espinosa, claro. ¿Coincides con esa mirada, Marco? Más allá de que la encuesta, por ejemplo, también asocia, ¿cierto?, en primer lugar al ministro Jackson respecto del tema de las fundaciones. El 46% lo asocia en primer lugar, luego de lo cual aparece el despedido Seremi Vivienda, el presidente Boric, la diputada Pérez, el ministro Montes, el presidente de Revolución Democrática. ¿Con quién asocia usted principalmente la crisis de las fundaciones? Giorgio Jackson, el ministro Jackson. Pero es tramposo hacer eso, porque hoy día no tiene ninguna relación con la crisis más allá. O sea, aquí igual hay ciertas operaciones mediáticas que se instalan para poder enlodar al ministro Jackson en esto. Entonces, más que nada, un poco lo que plantea Cristian. Pero estoy de acuerdo con que hay gente del mismo oficialismo pegándole, lo cual no debería pasar. Nadie que es del oficialismo debería estar dando ganillazo a su propio gobierno. No solamente le hacen daño al ministro Jackson, sino que le hacen daño al presidente Boric, porque el ministro Jackson es uno de los ministros de Desarrollo Social y le hacen daño al gobierno. Y eso es condenable, no debiera pasar, debiéramos todos estar más o menos ordenados. Pero no es cierto que la derecha solo esté cumpliendo un rol su rol de oposición, como típico. Hoy día la UDI, María José Hoffman, dice que el ministro Jackson es autor intelectual, sin tener los antecedentes. Si ella tiene los antecedentes, que vaya a la justicia y los presente, porque si no, solo instalan ideas que a partir de titulares, que después la gente le lee en sus teléfonos, instalan una idea que termina convirtiéndose en una desinformación. Hoy día, lo que dijo secretaria general de la UDI, creo que es María José Hoffman, o sea, no tiene ningún asidero, o sea, como no presentó ningún antecedente ante la justicia. Entonces, yo creo que aquí sí hay una derecha que, a propósito de que los republicanos están avanzando, prefiere endurecerse para que no le coman el público a la UDI o a RN, porque están inculpando al ministro Jackson solo por su militancia. Yo no podría decir que todos los militantes de RN están involucrados en el caso de Torrealba, por ejemplo.
O sea, como me parecería, no podría hacerlo porque no es justo con Cristian, por ejemplo. No es justo involucrarlo directamente en eso. Claro. No es justo decir que todos los militantes de la UDI están involucrados en financiamiento como ilegal de la política o todos los casos de corrupción que han sido muchos en la UDI. Entonces, me parece que estamos traspasando un juego, estamos realizando una caza de brujas que yo creo que hay que detener por el bien de la política, del ejercicio político y por el bien de nuestra democracia. Diputado, entonces, lo que le está pasando al ministro Jackson tiene que ver más que nada con lo que plantea Cristian, que es una pasada de cuenta o que se lo quieren comer a partir de todos los dichos e ideas que ha planteado o que planteó en el pasado el ministro Jackson respecto de la generación que los antecede políticamente. Sí, yo creo que hay mucho de eso, ¿no? Tanto en la oposición como también en el socialismo democrático, para ser sincero, ¿verdad? Hay muchos que efectivamente ven en él el cerebro del proyecto político del Frente Amplio, sobre todo del gobierno en la primera etapa, del proceso constitucional que fracasó y que tenía un enfoque refundacional y que venía a cambiarlo y a reemplazarlo todo. Y claro, fue generando muchos roces políticos y hoy día eso también le pasa la cuenta. Recordemos que tuvo que salir de las Express y se fue a esconder justamente a desarrollo social, justamente por eso, ¿no? Hablando de canillazos. Hablando de pegarle Hablando de canillazos. No, pero a ver, si yo hablo siempre con absoluta transparencia y sinceridad, ¿no? Yo no cuido mis palabras en función de las personas o las afinidades políticas de las cuales estamos hablando. Yo soy claro, el ministro Jackson en su cuña tiene razón. Hasta ahora no hay ningún antecedente que lo vincule a los casos de corrupción y por lo tanto no hay ninguna razón por la cual tenga que salir. Bien. ¿Significa eso que hay que hacer, verdad, una defensa cerrada, un blindaje acá por ningún motivo? Porque si el día de mañana aparece un antecedente, nos vamos a tener que comer esas palabras. Y yo aquí quiero ser absolutamente categórico. Lealtad no es obsecuencia. Perfecto. El día que el ministro Jackson salga del gobierno porque lo decide el presidente Boric, no se acaba el gobierno. El gobierno sigue adelante y la institucionalidad democrática debe continuar. Daza, a riesgo de perder la vega, 10 segundos. Breve. A ver, quiero analizar esto de otro punto de vista. Fíjense que a pesar de todo lo que se ha dicho acá respecto de Jackson, en la encuesta aparezca como la principal persona vinculada con estos hechos, a pesar que no existe ningún antecedente objetivo que lo relacione, da cuenta de un fenómeno que es un problema profundo de este gobierno. Este gobierno no tiene control de la agenda comunicacional ni de la agenda política. Ningún control. SECOM brilla por su ausencia, ¿no? Por lo tanto, bueno, ahí hay un problema estructural que le impide al gobierno avanzar, porque el gobierno es como un tronco que está en alta mar, se mueve, ¿no?, según las mareas, que no controla, ¿no?, la agenda de seguridad. Ahora, ¿qué es lo que va a ocurrir? Mira, hicieron una comisión. Oiga, eso es más viejo que el hilo negro, ¿no? Tenemos un desastre, hagamos una comisión, tiramos la pelota al córner, nos va a dar unas propuestas en 45 días, las vamos a mandar al Congreso. Entonces, esa falta de control de agenda no solamente va a reventar acá, sino va a seguir reventando permanentemente si es que no se afianza por lo menos el liderazgo político de su propio sector. Es una muy buena arista para conversar. Hacemos pausa, regresamos de inmediato con más Tiempos Violentos aquí en Vía X.